Bienvenidos a la presente cápsula de derivadas parciales. Las derivadas parciales ocurren cuando tenemos funciones en más de una variable independiente. En nuestro caso, tenemos la función n de x, y, una función en dos variables. Para derivar nuestra función, tenemos dos chances: hacerlo respecto de x o bien respecto de y. La primera derivada que haremos es respecto de x, y por lo tanto, y en este caso será considerada como una constante. De manera particular, tendremos en el primer sumando la derivada de x cuadrado, que es 2x, eso por la constante multiplicativa 50. Esto es 100x. El segundo sumando simplemente se anula. Y el tercer sumando, la derivada de x es 1 por la constante multiplicativa 1000. A partir de aquí podemos calcular también la segunda derivada respecto de la misma variable. Esto es respecto de x. Nuevamente. Entonces, en el primer sumando, derivamos queda exactamente 100 y el segundo sumando simplemente se anula. Eventualmente podríamos calcular la tercera derivada de esta función n, las tres veces respecto de x, y por ser una constante la anterior, nuestra tercera derivada respecto de x sería simplemente 0. Bien, por otro lado, tenemos que la derivada de nuestra función n, pero ahora considerando la variable y, esto es derivada parcial de n respecto de y, nos quedaría el primer sumando, como no contiene la variable x, simplemente se anula. Lo mismo va a ocurrir con el tercer sumando. Por lo tanto, nos preocupamos del segundo. La derivada de y cuadrado es 2y. Por la constante multiplicativa 200, nos queda 400y. A partir de aquí, podemos volver a calcular la derivada parcial respecto de y. Y nos quedará 400. También podríamos calcular la tercera derivada de y nuevamente, como la anterior es una constante, esta tercera sería simplemente 0. Bien, notemos que, por de pronto, las derivadas que hemos calculado siguen siendo funciones y en las mismas variables, comillas, que la función original. Hemos dejado un espacio que eventualmente nos va a permitir, por ejemplo, adicionalmente, calcular la derivada parcial de la derivada respecto de x, pero ahora respecto de y. A estas le llamamos segundas derivadas o derivada de orden superior. En este caso, derivada de orden 2. Y entonces, a la anterior, la derivada de n respecto de x, la vamos a derivar respecto de y. Observemos que no tiene la variable y esta función, por lo tanto, su derivada directamente será 0. Lo mismo haremos con la derivada de n respecto de y, ahora la vamos a derivar respecto de x. Y vamos a observar que, como no tiene la variable x, esta segunda derivada también es nula. Entonces, si no tiene la derivada, si no tiene la función, perdón, la variable de la cual estoy derivando, directamente la trato como una constante, por lo tanto, se anula esa derivada. Entonces tenemos aquí primera derivada o primeras derivadas, segundas derivadas, siendo las del centro las derivadas intercaladas. Observemos además que las derivadas intercaladas en este caso resultaron ser
iguales. Eso acusa un teorema que indica que si las funciones derivadas son continuas, entonces las intercaladas serán iguales. Continuamos nuestra ejercitación con la función p de x, y. Vamos entonces a la derivada de p respecto de x y tendremos la derivada de esta potencia, 4x cubo. El segundo sumando simplemente se anula, dado que no tiene variable x. El tercer sumando, la derivada de x es 1 por la constante multiplicativa que le acompaña. El cuarto sumando, que es 12x, su derivada 12. Y la derivada de 20, que es una constante, simplemente es nula. Podemos aprovechar inmediatamente para hacer la derivada de p respecto de y. Y tenemos acá una función igual que la anterior en las mismas variables, comillas, que la original. El primer sumando se anula. El segundo sumando nos queda como 36y cuadrado. El tercero, la derivada de y cuadrado es 2y. 2y por 3x, 6xy. El cuarto y quinto sumando no contienen a la variable y, por lo tanto, directamente se anula. Vamos entonces con la derivada de p respecto de x. Y nos queda ahora 12x cuadrado. El segundo sumando se anula, al igual que el tercero por ser constantes. Bien, ahora vamos con la derivada de x respecto de y. Y el segundo sumando tiene la variable y. Los otros dos, el primero y el tercero, simplemente se anulan y nos queda 6y. Ahora veamos que este resultado será igual a la derivada parcial de y ahora respecto de x. El primer sumando no tiene x, sí lo tiene el segundo, y la derivada de x es 1 por la constante 6y. Tenemos entonces aquí que estas derivadas son continuas. Y vamos entonces ahora a la derivada parcial de la función las dos veces respecto de y. Y tenemos la derivada de y cuadrado, 2y por 36, nos queda menos 72y más 6x. Bien, ahí tenemos entonces en la primera fila, o segunda ya a esta altura, las primeras derivadas. En la tercera fila tenemos las segundas derivadas. En el centro, las derivadas intercaladas. No obstante lo anterior, podemos utilizar más derivadas de orden superior, como por ejemplo la derivada de x, ¿cierto? Nuevamente respecto de x, y obtenemos 24x. Podríamos derivar la anterior respecto de y como no contiene la variable, directamente se anula. La segunda que aparece ahí, xy, la podríamos derivar respecto de x ahora. Como no contiene la variable, se anula. Y también esa misma función la podríamos derivar ahora respecto de y. Y como sí contiene la variable, nos quedará como 6. Por otro lado, podemos derivar la segunda derivada respecto de y, ahora respecto de x, y nos quedaría directamente un 6. Y
finalmente podríamos derivar la segunda derivada respecto de y, nuevamente respecto de y, y nos queda directamente menos 72. Y entonces en esta cuarta fila tenemos las terceras derivadas de esta función en dos variables. Llega a su fin entonces esta cápsula relacionada con derivadas parciales, derivadas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Esto es para cuando tenemos funciones cuyas variables independientes son más de una.